Saludos, estamos aquí para F98, un amable canal en donde agradecemos los likes, compartir los vídeos, que eso ayuda bastante, suscribirse al canal, lo que se dice habitualmente y que mucha gente, y lo tenemos comprobado, pues ve los vídeos pero no está suscrito. Es gratis y apoya un montón al canal. Tenemos en esta ocasión a Álvaro Galván, que es español y liberal, que es la presentación que me han hecho respecto a ti, pero ciertamente seguro que hay más matices, valores, curiosidades y cosas bien interesantes para comentar. Ante todo y sobre todo, por supuesto, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, Juan Carlos. Es un placer estar en F98. La verdad que llevo ya tiempo siguiéndoles y ya tenía ganas de estar aquí más a menudo, ¿no? Porque al final es un canal que me parece muy importante, un proyecto muy interesante. Esas nuevas formas de medios de comunicación tan necesarias y siempre es un placer y un honor ser invitado. Así que muchas gracias. Ciertamente encantados, a pesar de que ciertamente mi edad no es de 98, sino más bien 82, generación naranjito, pero bueno, imagino Pero que, sí, un lapsus. bueno, también tenemos gente con juventud más avanzada, como José Luis Uriz, a quien evidentemente pedimos que también la amnistía le incorpore a él, porque se lo merece, es un buen muchacho, pero ciertamente estamos aquí para hablar de ti. ¿Cómo llegaste a F98? Bueno, pues digamos que llegué aquí porque tengo un amigo que es Juan Javier, que está invitado a un programa la semana pasada y estuvo comentándoles, pues mira, yo no puedo ir, pero puede ir mi amigo Álvaro Galván. Además, estamos los dos en la Asociación Nacional Voces Libres España, una nueva fundación de ámbito liberal, juvenil, para estudiantes y jóvenes de toda España, que bueno, tiene como objetivo crear un tejido social para liberales de amplio espectro, de todo tipo de sensibilidades, que se junten bajo un proyecto común, un espacio común, y que tenga el objetivo de, bueno, reivindicar una alternativa cultural, social y política contra la juventud que muchas veces ha estado patrimonializada por sectores de la izquierda, los identitarismos, los populismos, y que busca crear una regeneración social y cultural para tener un proyecto distinto, ¿no? Para darle voz a esas personas que quizás no nos sentimos representadas por los discursos políticos imperantes y sobre todo con los colectivismos, ¿no? Que buscamos al final dar esa batalla cultural, dar esa batalla de las ideas frente a todos estos populismos e identitarismos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, las corrientes neofeministas, se me ocurre la alt-right, se me ocurren muchas corrientes que buscan darle una voz a los jóvenes que al final representan solo a una parte y no tienen en cuenta todas las opiniones. Por eso somos voces libres, ¿no? Porque buscamos dar esa libertad. Concretamente, yo soy director de comunicación de la asociación, junto con mi compañero Hugo Pérez Ayán, que es el presidente, y todo el equipo de la junta directiva. Y bueno, hemos empezado hace poco, empezamos en septiembre y parece que vamos teniendo más recorrido. Es interesante. ¿Desde qué facultad sería tu caso? En mi caso, yo estoy en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Estudio Derecho, igual que mucha gente de la Junta Directiva, pero es una asociación de ámbito nacional. Es decir, ya tenemos socios en muchas universidades de Madrid y más allá. Tenemos socios en Granada, una agrupación también importante en Badajoz, en Salamanca. Parece que vamos teniendo ya algo más de implantación nacional y en busca de ir más allá. ¿Qué tipo de actividades habéis hecho hasta el momento o planificáis? Sí. Porque me imagino que debido a los números, pues cuando uno es una asociación pequeña tiene unas posibilidades y cuando va ampliando espectro, esas ideas que no se podían hacer, entonces se pueden llevar a término. Bueno, parece que poco a poco estamos haciendo actividades interesantes. Nuestro acto de presentación fue en la Universidad Carlos III de Madrid y estuvimos con personas de la talla de la diputada de la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, o el vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, hablando de cómo poner la libertad de moda, ¿no? Que es nuestro eslogan, que al final lo que buscamos es eso, regenerar la idea de libertad para que se ponga de moda entre la juventud. Y aparte de eso, pues bueno, hemos participado en manifestaciones contra la amnistía en frente del Parlamento Europeo, participamos en la organización de la misma y en general estamos también yendo a manifestaciones, movilizándonos y también participando de muchas actividades de este estilo. Ahora, el día 30, la semana que viene, tenemos un acto con Rosa Díez en la Universidad Carlos III de Madrid, donde
junto con otros exsocialistas, vamos a analizar cómo ha sido la degeneración del Partido Socialista en España hasta llegar al punto de crisis constitucional que tenemos hoy en día con Pedro Sánchez al frente. Resulta curioso ese lema de que la libertad esté de moda porque es troncal en el marco liberal. ¿Eso no sería un poco curioso? No, desde luego, al final nosotros pensamos que en España durante muchos años la libertad estuvo de moda. Realmente se nos ocurre en los años 80, 90, donde existía un ambiente de que acabamos de salir de una dictadura de 40 años y con la movida madrileña, con un movimiento contracultural, la gente estaba harta de la censura, estaba harta de la represión y parece que se puso de moda esa libertad. Parece que además era una época que coincidió con una prosperidad económica, con nuestra entrada en la Unión Europea, en la OTAN, y parecía que España estaba con una mirada optimista hacia el futuro, con ilusión, y es verdad que desde los años 2000, desde, bueno, movimientos como el 11M, desde la llegada de Zapatero, pues toda esa libertad que estaba de moda empezó a degenerar poco a poco y empezó a imponerse una serie de políticas identitarias, una serie de políticas sectarias que al final crearon, que tienen la idea de enterrar esa tercera España que estuvo de moda durante muchos años y esa libertad para volver a la España de bandos, de divisiones y sectarismos, ¿no? Y nosotros venimos a negar la mayor, venimos a negarnos a que nos impongan ese futuro que dicen que es irremediable y venimos a decir, es que la libertad puede volver a estar de moda. Nosotros reivindicamos mucho esa movida madrileña con esos cantantes, actores, gente de la cultura que decía, ¿a quién le importa lo que yo haga? Que decía, pues es que no queremos que nos impongan una corrección política, no queremos que nos impongan una forma de pensar, de vivir, de sentir. Al final, esa es la idea, ¿no? Además, juntado con nuestra visión liberal en la economía, esa visión de los libres mercados tan importantes para el progreso económico, para la prosperidad. Y todo eso junto lo que queremos es reivindicar un modelo alternativo de sociedad, ¿no? Parece que tú ves los medios de comunicación, ves películas, ves series, y la juventud parece que solo habla con una voz, que es la voz muchas partes de la izquierda, que patrimonializa y que intenta imponer su visión sesgada de la realidad. Y nosotros venimos a decir que no. Venimos a decir que es que estamos hartos de que cuando sale de la juventud se haga solo con las ideas de una mitad. Y venimos a decir que estamos aquí y que vamos a luchar por tener ese futuro libre, porque esa libertad se ponga de moda y que no nos nieguen tener ese derecho a vivir el futuro y a heredar la democracia y la libertad que trajeron nuestros padres y nuestros abuelos. Es interesante eso que comentas de la tercera España, porque seguro que alguien se pregunta, ¿y esa tercera España cuál es? ¿Por qué? Seguro que mucha gente piensa, una España, la de los azules, la de los rojos, pero resulta ciertamente curioso porque a través, por ejemplo, de Nadia Calviño, ¿no? Hasta ahora primera vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, su padre era alto responsable en la radiotelevisión pública socialista con Felipe González en los años 80, aquellos de Alaska y los Pegamoides, de la bruja de aquel programa. Ciertamente es interesante la hemeroteca para ver que muchas cosas que ahora se dicen de Pedro Sánchez se decían de Felipe González y por medio de Zapatero. Y eh, una parte dice que la otra es anti-España, antidemocrática, y cuando hay cambio de gobierno es el otro partido el que le dice al primero que lo es. No hay ciertamente desde esos años 80 una chique de espacios comunes eh, en favor de elementos partidistas, particulares. A ver, cuando hablamos de la tercera España, a mí no me gusta hablar en singular, me gusta hablar de terceras Españas, porque realmente considero que no es una voz monolítica y homogénea, porque realmente la tercera España, para mí, ¿qué significa? Bueno, es un concepto que viene de la Guerra Civil Española, se me ocurren Chávez Nogales, Clara Campoamor, personas que al final fueron perseguidas en su momento por los dos bandos, tanto por el Frente Popular como por el bando sublevado, y que no se sentían identificados con esa guerra civil que nos destrozó como país, que sobre todo destrozó nuestra conciencia nacional, que para mí es lo más grave de todo, y que, bueno, acabó degenerando en 40 años de dictadura atroz y terrible, ¿no? Pero vamos, para mí esas terceras Españas son todos aquellos que desde distintas posturas ideológicas
buscan recuperar ese sentido de la libertad y ese sentido de que la razón sea la parte fundamental de la política, porque vemos que durante el siglo XX el gran debate estaba entre la izquierda y la derecha en Europa y Occidente, ¿no? Estaba entre esa socialdemocracia que parecía que tendía más a favor de la igualdad y esa de ese centro derecha, liberal, conservador, que tendía más hacia la libertad, ¿no? Y cuando llegó el siglo XXI, todo ese debate se cambió por un debate de identidades. Ahora mismo, lo que está en cuestión es si tenemos una identidad más tradicionalista, más escorada a lo que es esa alt-right, ese populismo de derecha. Se me ocurre Donald Trump, se me ocurre Orbán en Hungría, se me ocurre, bueno, ahora que ha ganado las elecciones en Países Bajos, Wilders. Y por otro lado está una izquierda que ha parasitado el status quo occidental, que ha reemplazado los valores ilustrados de la razón y del pluralismo político por una serie de identidades posmodernas y de una serie de patrones que te dicen cómo tienes que ser una buena mujer, por ejemplo, con ese neofeminismo que buscan imponer, ese feminismo radical, y o también una buena persona homosexual, porque nos dicen, si tú vas al orgullo a defender la libertad sexual, tienes que cumplir una serie de premisas ideológicas, tienes que ser anticapitalista, tienes que votar a ciertos partidos, no puedes estar a favor de la unidad de España, por ejemplo, que son cosas que no tienen nada que ver, pero pretenden imponerlo de esa manera, porque al final con lo que juegan no es con la razón en política, no juegan con argumentos, juegan con una lucha de identidades fratricidas que lo dividen la sociedad y que lo que intentan al final es que dejemos de tener un pensamiento crítico, dejemos de pensar por nosotros mismos de manera desarrollada y libre para que sean unos nuevos mesías políticos los que nos vienen a salvar de todos los males y nos vienen a liberar de las opresiones o de los problemas que muchas veces se inventan como un chivo expiatorio, para que les votemos de forma crítica y mantengan su bucle destructivo. Yo me refería a que en la Constitución del 78 vigente, por ejemplo, en economía, en teoría, está abierto el campo lo suficiente como para permitir que pueda llegar un gobierno socialdemócrata y un poco intervencionista y el siguiente pueda ser liberal y más favorable al mercado sin necesidad de cambiar la Constitución, evidentemente, como se hacía en la temporada del siglo XIX, con tanto cambio de gobierno, constitución, se cambiaba absolutamente todo, incluso las cesantías, que fue el origen precisamente de los cuerpos especiales que derivaron de los funcionarios. Ciertamente, yo iba por ese asunto de que la conjunción de varios elementos implícita o explícitamente se habían sacado del debate partidista en la Constitución del 78, pero en los años 90 y adelante, muchos de estos temas volvieron a ser objeto de debate partidista para lograr unos votos u otros en determinados nichos. ¿No puede ser eso parte de la quiebra de la convivencia? A ver, desde luego nuestra Constitución tiene un elemento muy interesante y es que al final es hija de su tiempo. Es una Constitución que se hizo antes de la finalización de la Guerra Fría y que no es como otra generación de constituciones de los años 90 o 2000, en donde en esa época ya estaba asentado el capitalismo de mercado. En ese momento la Guerra Fría la podía ganar tanto el bloque comunista como el bloque capitalista y por tanto lo que intentaron los padres de la Constitución de varios partidos, desde el Partido Comunista hasta la UCD y Alianza Popular, fue crear un marco lo suficientemente amplio para que pasase lo que pasase a nivel histórico en Europa, esa Constitución pudiese tomar forma en torno al Estado social y democrático de derecho, que es bueno lo que ahora mismo está en cuestión en España con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero al final es verdad que esos elementos obviamente se llevaron al debate partidista de nuevo y a partir de ahí empezó esa quiebra del suelo común constitucional, que es lo que puso de acuerdo a los distintos y permitió una larga época de paz en España y de pluralismo político sin necesidad de irnos a las armas, que era el miedo de también la época del 78. Pero, vamos, yo lo que considero es que es desde esa llegada de Zapatero al poder, desde esa llegada de la división en política, que creo yo que fue la institucionalización de la división, lo que ha hecho que este sistema vuelva a estar en cuestión y sobre todo que perdamos esa serie de valores fundamentales, porque al final es completamente legítimo criticar aspectos concretos de la Constitución. De hecho, es lo democrático y lo normal en cualquier país.
Tú, por ejemplo, puedes ser crítico con que no esté cerrado el modelo autonómico y querer una alternativa, ya sea más federalista o sea más centralista, y llevarlo a debate. Es totalmente legítimo reformar el título octavo de la Constitución, o es legítimo incluso decir, mira, pues yo planteo una alternativa a la jefatura del Estado, o yo planteo un cambio del sistema electoral de la circunscripción provincial. Todo eso es muy legítimo. Pero lo que no se puede poner en cuestión, creo yo, o lo que no se debe poner en cuestión, es ese marco común de valores de justicia, de libertad, de igualdad y de pluralismo, que es lo que al final ha hecho que España pueda convivir en democracia. Y eso es lo que creo yo que se puso en duda desde ese gobierno de Zapatero y después se asentó con los que vinieron después. Pero ciertamente eh, España es diversa en la realidad, territorialmente, culturalmente, identitariamente. Es muy real esa pluralidad, desde los archipiélagos, las dos ciudades autónomas, los territorios de soberanía en el norte de África, territorios forales con concierto económico en disposición adicional primera de la Constitución, lenguas, incluso Aragón y Asturias tienen su propio idioma, el aragonés y el asturiano. Por tanto, hacer un melting pot unitarista y centralista no va en contra de la realidad existente, en favor de una España virtual, por muy idealizada y gustosa que sea. Pero es que eso no está sobre la mesa. Mira, yo soy de Canarias y soy de una región ultraperiférica y al final soy del continente africano, soy europeo, pero soy del continente africano. Es parte de nuestra realidad diversa, ¿no? Y para mí es lo que nos enriquece. Esa pluralidad en España nos enriquece. El problema es que esa diversidad, que es tan buena, no puede ser utilizada políticamente para imponer un marco mental identitario, que no es lo mismo que reivindicar tu identidad, dentro de un juego político que al final lo que pretende es entrar en un bucle liberticida y absolutamente contrario a los principios democráticos de la nación de ciudadanos libres e iguales que es España y que es la España del 78. ¿Qué es lo que está en juego, creo yo, no? Porque tú puedes empezar a debatir sobre el modelo educativo en las lenguas, por ejemplo. Puedes debatir sobre las competencias de las comunidades autónomas. Para mí es completamente legítimo. De hecho, en Voces Libres tenemos posturas abiertas en ese sentido, ¿no? Hay gente mucho más descentralista que otra. Yo concretamente soy del lado más jacobino en ese sentido. Yo creo que es necesario centralizar ciertas competencias, pero hay gente después muy federalista en Voces Libres. Es decir, que aquí tenemos opiniones encontradas, que también es lo bueno nuestro, ¿no? Porque al final tenemos opiniones abiertas. Y eso es un debate completamente legítimo, territorial y de competencias que no debe confundirse con el debate identitario, ¿no? Porque al final lo que sucede es que muchos nacionalistas han intentado abanderar una idea de sus comunidades autónomas que no es la realidad, ¿no? Al final en Cataluña, desde la época de Pujol hasta el día de hoy con Puigdemont y con Pere Aragonès, pero que quien lleva las riendas es Puigdemont, hemos visto una degeneración en la que existía una Cataluña libre del siglo pasado, una Cataluña de los Juegos Olímpicos, una Cataluña que era referente en el mundo, con Barcelona sobre todo como capital, y poco a poco se ha ido manteniendo un tono de confrontación y un tono de imposiciones identitarias que han hecho que la mitad de Cataluña no se sienta representada por sus gobernantes, porque realmente no lo hacen. Sus gobernantes están más centrados en ese procés constituyente, en ese procés sectario y ese procés que no representa a la mayoría de Cataluña y que no representa ni siquiera a sus propios votantes independentistas, que no están abocando por, creo yo, vamos, la ruptura de la legalidad en muchos casos, o que con la ruptura de la convivencia. Creo yo que a nadie le gusta, como ha sucedido en nuestro país, que se peleasen con sus hermanos, con sus amigos o con gente cercana a ellos. Y al final es que para mí no entra en contradicción defender esa nación de ciudadanos libres e iguales con defender la diversidad que nos caracteriza, ¿no? Al final el problema nacionalista es que no defiende su realidad territorial, sino que defiende un concepto adulterado y tergiversado de esa realidad territorial con el objetivo de imponer una idea romántica y realmente muy extremista, muy radical de lo que buscan que sea ese territorio, ¿no? Al final en Cataluña ha pasado en País Vasco, con su versión más cruel y extrema, que es el terrorismo, y es lo que pasó durante toda la Europa del siglo XX, ¿no? Los movimientos nacionalistas que al final degeneraron en el nazismo, en Alemania, en Italia también, en el fascismo, fueron absolutamente peligrosos. En España también, con Franco, por supuesto, el nacionalismo español. Son ideas románticas y desfasadas que son las primeras que niegan la pluralidad, porque
muchas veces imponen un concepto de cómo ser buen catalán, cómo ser buen vasco, y olvidan para empezar la diversidad interna de sus comunidades autónomas. No es lo mismo ser de Barcelona que ser de Lérida o ser de Gerona. Y por otro lado también olvidan la diversidad ideológica. Muchas veces reparten carnés de catalanes. Al final yo he estado en debates con personas que, incluso en mi tierra, en Canarias, yo he estado en debates con personas de mi tierra que han dicho que por mi acento, por ejemplo, no soy canario, que soy más de Madrid que de Canarias. Yo nací en Canarias y he vivido toda mi vida ahí. Y me han dicho que por mi manera de expresarme, por mi manera de pensar, incluso los nacionalistas, que no soy igual que ellos, o que soy un canario de otro rango. Y eso es para mí lo que no podemos permitir. Precisamente en Canarias, hogar del régimen económico y fiscal que tiene su disposición adicional en la Constitución, se me ocurre un ejemplo práctico. En este momento, después de las elecciones de mayo, hay un gobierno de coalición, precisamente Coalición Canaria, con el señor Fernando Clavijo Batle como presidente de la comunidad. Anteriormente ha sido senador porque hubo un gobierno liderado por el Partido Socialista y Nueva Canarias en la legislatura anterior y ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular. Y después de las elecciones generales, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso llegó a un acuerdo con el señor Alberto Núñez Feijóo para la investidura de ese conglomerado entre el Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria con 172 diputados. Después de la fallida investidura de Fijo, se sumó alegremente a la investidura de Pedro Sánchez, la diputada de Coalición Canaria, hasta el punto de que el vicepresidente del PP del gobierno de Canarias dijo que era una buena idea y era favorable a ello porque era bueno para Canarias. Resulta un poco chocante esa posición y esa situación. Desde luego, a ver, entiendo que la gente de la península muchas veces no termina de comprender lo que es Coalición Canaria porque vivimos una realidad que está un poco aislada, ¿no? Al final somos islas, el propio nombre lo indica, y a veces cuesta comprenderlo, pero Coalición Canaria ha gobernado durante décadas en nuestra tierra y nos ha caído como una losa, porque al final es la institucionalización del caciquismo, es la institucionalización de las malas prácticas políticas y del conformismo. Canarias es una tierra que tiene gran potencial para desarrollar su industria, para desarrollar grandes tecnologías, para desarrollar un gran capital humano, pero al final por unas políticas de décadas desfasadas en educación, en sanidad, en universidades, y en economía sobre todo, nos hemos quedado a la cola de todos los indicadores. Canarias tiene tasas alarmantes y realmente abrumadoras de paro juvenil, de estadísticas durante un tiempo, hace muy poco, llevan al 70% en algunas franjas de edad, que dices, ¿qué tipo de sociedad puede mantenerse con un 70% de desempleo juvenil en algunas franjas de edad? Es tremendo, también de fracaso escolar, es vergonzoso y preocupante, porque realmente, o sea, lo que han buscado es mantener un modelo industrial muy centrado en la hostelería y el turismo, que es muy importante, por supuesto, pero que ha faltado ese componente de diversificación de la economía real y de atracción de talento internacional. Y al final, Coalición Canaria lo que ha buscado es mantener ese modelo para que no existiese una sociedad militante a nivel político en Canarias, una sociedad más instruida y formada que pudiese plantear alternativas en la política autonómica. ¿Qué es lo que sucede ahora? Coalición Canaria, como ha tenido también siempre comiendo de su mano al Partido Popular y al PSOE, a los dos, pues ha conseguido gobernar durante muchísimas décadas. Y eso es lo que ha mantenido ese modelo completamente obsoleto. Y el objetivo de este partido es mantener ese status quo y para ello ha tenido que camelarse tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Yo he impulsado un manifiesto junto con otros compañeros de Canarias para que el Partido Popular rompa gobierno con Coalición Canaria, porque me parece imprescindible cambiar esa tónica. No puede ser que durante toda la vida estemos condenados a que nos gobiernen los mismos con apoyo de unos o de otros. Y que no haya ninguna alternancia ni ningún tipo de renovación. Y es verdad que puede parecer raro. No, es que ahora gobiernan con el Partido Popular, pero apoyan a Pedro Sánchez. Pues no, porque a ellos lo que les interesa es, para empezar, lo que han conseguido del acuerdo de Sánchez, que se han vendido absolutamente todo, han acordado convalidar todos los decretos ley del gobierno a ciegas, sin negociar, sin nada, a cambio de 4 duros para el Cabildo de La Palma. Que dices tú, ¿no? Es que el volcán, sí, el volcán es muy importante, todavía hay gente que necesita ayudas y que no han llegado, por cierto, pero es que no están llegando porque el Cabildo no las está tramitando, el Cabildo de Coalición Canaria. Y al final dices tú, esto es una serie de malas prácticas que es lo que caracteriza a este partido y
Yo, sinceramente, la única alternativa que veo para que Canarias progrese y se modernice es que Coalición Canaria salga del gobierno urgentemente y que deje de pastelearse por el PP y el PSOE, que lo hace indiferentemente para mantener este estatus de conformismo y de fracaso. Imagino entonces que Pedro Sánchez sería percibido como alguien riesgoso para un modelo liberal. Eh, y entonces, ¿cuál sería la salida, eh, dado que hay un gobierno recién investido? Pues ahora mismo la única salida es la movilización pacífica y democrática en las calles, es utilizar todos los medios de expresión y todos los medios legales para combatir este gobierno y realmente esperar, recurrir a todo lo que tengamos, a Europa, al Poder Judicial y a todo lo que sea posible para contener el plan que tiene Pedro Sánchez para erosionar el Estado de Derecho y la democracia, que, vamos, considero yo que los españoles ya han visto, la gran mayoría de españoles ya ha visto que es capaz de hacer lo que sea por mantenerse en el poder, incluso si implica venderse a los mayores enemigos de nuestra democracia, ya no de España, que también, pero sino de la democracia española, que es el sistema de derechos y libertades que nos hace todos iguales ante la ley, que, que consolida la separación de poderes, que consolida el Estado de Derecho y que es realmente la base de nuestra convivencia. Y vamos, es lo que yo digo. Ahora mismo no se puede hacer otra cosa que salir a utilizar todas las vías democráticas dentro de un par de meses, en mayo y elecciones europeas. Pues mira, va a ser una cita importante para al menos demostrar a nivel práctico que al PSOE quizás no le puede salir también la jugada, porque yo creo que hay mucho votante socialista que en la última campaña votó a Pedro Sánchez pensando que había líneas rojas que no iba a pasar y que ha visto claramente que sí. Al final lo que hay que hacer es movilizarse y decir no en mi nombre, que es lo que ha estado pasando en Cibeles, en Sol y en plazas de toda España estos últimos meses, ¿no? Que la gente está muy cansada. Y está muy cansada porque Pedro Sánchez, además, con su cinismo de siempre y con su forma de reírse de los españoles constante, ya incluso ha hablado de que quiere crear un muro. Dice, el muro para la extrema derecha, pero es que para el PSOE extrema derecha somos todos, hasta Felipe González y la gente que estaba en el PSOE en su momento como cabeza. Así que en este caso solo nos queda mantenernos firmes y no ceder ni un paso y sobre todo que no se olvide. Porque al final Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a tantas polémicas que parece que han quedado todas en un tintero o en una especie de bullicio que está de fondo, pero que no se nos queda en la cabeza. No podemos olvidarnos de lo que ha pasado. No podemos olvidarnos de que la amnistía se va a tramitar. No podemos olvidarnos de que Puigdemont es de quien depende ahora mismo toda la soberanía española, toda la estabilidad de España. Y no podemos olvidarnos de que el PSOE está pactando con Bildu, los herederos de ETA, que está pactando con absolutamente todos con los que dijo que iba a pactar y con los que, eh, vamos, tiene un plan que tiene como objetivo final la destitución de facto de la Constitución española y de nuestro sistema de convivencia. Resulta curioso el ser ciertamente algo mayor, porque recuerdo las elecciones de 1993 y el ataque furibundo de lo que se llamó la mafia de los periodistas para acabar con Felipe González. En el 94, en el 95, movimientos periodísticos, judiciales, el tema de la corrupción del PSOE, con todos aquellos casos. Luego, por supuesto, el ataque con la Goma 2 y los trenes en 2004-2008. Ha habido momentos muy complicados y presidentes, ya sea también el propio Aznar, lo que se dijo de que también como que era un dictador, y también un poquito de autócrata Rajoy, aunque Rajoy es simpático, y dijo aquello de los catalanes hacen cosas, y somos humanos y tenemos sentimientos, es adorable, Mariano, pero parece que en un momento esos 350 diputados que conforman el Congreso, pareciera que hubiera diputados de primera y de segunda. Porque la idea es Diputado, conformar mayorías y que sumen mayorías suficientes. ¿Son todos legítimos? ¿O hay algunos diputados que no son legítimos?
Hombre, legítimos son absolutamente todos los diputados, pero los diputados legítimos pueden tomar actos políticos inmorales, que es, creo yo, lo que se critica. De mí no va a salir nunca que una mayoría sea ilegítima, pero sí que actualmente existe un proceso de erosión tremendo de la separación de poderes, que es lo que me preocupa realmente. Vemos también que está hablando últimamente líderes de Sumar, se me ocurre en Errejón, la propia Yolanda Díaz, del concepto de soberanía popular, en vez del concepto de soberanía nacional, que es el que está consolidado en la Constitución española. La soberanía nacional, que sí, que reside en el pueblo español, pero que es muy distinto a ese concepto de soberanía popular. Porque al final, ¿qué es la soberanía nacional? Es la soberanía que indica al ciudadano titular de derechos y libertades. La soberanía popular se refiere a la soberanía de una masa irascible y una masa enaltecida, que al final es la base de la demagogia, de la erosión de los derechos del individuo en torno a una voluntad mayoritaria, la tiranía de la mayoría de Tocqueville, ¿no? Que es al final, creo yo, ante lo que nos podemos llegar a encontrar. Una mayoría que, bueno, ni siquiera es una mayoría, es un conglomerado de minorías que forman una mayoría parlamentaria. Sí, bueno, es legítimo. Yo nunca voy a decir lo contrario. Es legítimo, pero me parece absolutamente un valor político a combatir y que estamos en un momento que no es comparable con ningún otro de nuestra historia democrática. Porque ningún presidente del gobierno había llegado tan lejos. Ni siquiera el propio Pedro Sánchez hasta hace 6 meses podría decirlo en público. Ningún presidente del gobierno ha llegado tan lejos para mantenerse en el poder. Y de hecho, esto ya implica, aparte de darle la razón a los independentistas de lo que sucedió el 1 de octubre en Cataluña, que para mí es lo más grave de todo, también implica ya ceder ante las bases del Estado de Derecho, que al final parece algo muy abstracto, pero es que no, es la copia de seguridad de nuestros derechos y libertades, es lo que nos garantiza. Porque sin eso, al final, ¿quién te puede decir que no se puedan cometer mayores cacicadas en el futuro? ¿Quién te puede decir que mañana Pedro Sánchez no pueda proclamar un referéndum de autodeterminación en Cataluña con una tergiversación constitucional tremenda, que al final también me preocupa tan fervientemente lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional, lo que está sucediendo en otros órganos judiciales donde el Partido Socialista ha metido a muchos de sus señalados, de sus enchufados, ¿no? Vemos una persona, Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia hace meses, ahora mismo está en el Tribunal Constitucional y va a ser la persona que diga si la propia amnistía es constitucional o no, si se recurre finalmente, que intenta va a pasar. Y el propio Conde Pumpido, que digamos que ha tenido ciertas sinergias y yo creo que las personas, los ciudadanos de pie, tenemos motivos fundados suficientes, que no son prejuicios y no son consignas partidistas vacías, para estar preocupados por la situación del Estado de Derecho en España. Ya la propia Comisión Europea, el propio comisario Reinders, dentro de las limitaciones que tiene la Unión Europea, no va a venir a sacarnos de los problemas en los que nos hemos metido nosotros, pues también se ha preocupado. Ya ha pedido una reunión con el ministro Bolaños, que también es algo bastante distópico que un propio ministro unifique las carteras de justicia, de relaciones con las Cortes y de las relaciones con todos los poderes del Estado, ¿no? Que es una declaración de intenciones, la presidencia. Y realmente es preocupante porque hemos visto cómo el propio Pedro Sánchez y el propio PSOE hace meses decían a viva voz que la amnistía era inconstitucional, que era un ataque al Estado de Derecho, que dice, no, es que ha cambiado de opinión. Pero es que tú no puedes cambiar de opinión en una cuestión que ya no solo que estuvieses en contra anteriormente, es que lo considerabas un atentado contra el Estado de Derecho, que es lo que realmente es. Y eso a día de hoy lo que ha llevado es, aparte de una pérdida de credibilidad completa de nuestro gobierno, es a una situación muy preocupante y yo creo que tenemos derecho a estar preocupados y a realmente estar pendientes de lo que va a pasar en los próximos meses. Y ciertamente para eso lo mejor es la comunión de mucha gente en F98, en la que esperamos poder contar contigo y verte en unos cuantos programas como a todos los demás que tienen a bien participar en el canal. Por tanto, muy agradecido por esto y por lo que pueda venir. Por supuesto, cuando queráis contar conmigo y ha sido un placer. Muchas gracias.